Hola, ¿qué tal? Nuevamente soy Mauricio García. Por aquí con un gusto de estar con ustedes. Primeramente agradecer por el apoyo que dieron en el primer video que subí y el agradecimiento del tiempo que se tomaron y darle pues aunque sea una vista aquí para acompañarme. Y pues con el gusto y motivado para poderles compartir con todo lo que pueda a aquellos de que estén inmersos en una operación de compraventa, de renta. El día de hoy voy a platicar con ustedes de manera general, como les decía, que es mi intención, dar consejos de manera general. Como lo comentaba en el primer video, pues bueno, cada caso es muy particular, pues comenzando desde las partes, la ubicación de los inmuebles. Entonces, pero de cierta manera habrá elementos comunes. Y pues en este caso quiero platicarles acerca de la compraventa, que es la figura pues por excelencia que cuando tenemos a la mente la idea de operaciones inmobiliarias, pues es la que tenemos presente. Y bueno, de manera general les platico. Tenemos compraventa cuando dos personas se ponen de acuerdo, una de ellas pone a la venta, a la disposición del público en general, un objeto de su propiedad y otra pues le interesa ese ofrecimiento, se acerca y está dispuesto a pagar el precio que el ofertante, el vendedor, pues está pidiendo por el artículo que ponga en venta. Entonces, en términos generales, una compraventa se perfecciona cuando estas dos personas se ponen de acuerdo respecto al precio y el objeto. Ajá. Pero en el caso de los inmuebles aquí en la Ciudad de México, como está regulado, pues sí necesita de ciertas formalidades. Principalmente que la operación de compraventa pues se realice ante fedatario público. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque los efectos legales entre las partes que celebran en una operación inmobiliaria aquí en la Ciudad de México, al celebrarse con el fedatario, a su vez hará la inscripción correspondiente ante el Registro Público de la Propiedad y pues tendrá efectos respecto a terceros. Esto será un tema en un momento dado de análisis. No quiero profundizar en ello en este momento. Y bueno, en general, pues las partes, como les decía, y obviamente lo más recomendable es que tengan la asesoría, por ejemplo, de un abogado de notaría o un abogado especialista en derecho civil o como en el caso de su servidor, en notarial y registral. Y bueno, pero en la práctica, ¿qué es lo que quiero compartirles, no? Bueno, si bien se tiene que hacer ante fedatario público la operación de compraventa porque esta queda sentada en una escritura, en su escritura correspondiente, previo a la operación de compraventa es importante para las partes y como lo he visto y lo he realizado, la realización de un contrato preparatorio, que comúnmente lo conocemos como contrato de promesa de compraventa. La ley establece que las partes se pueden poner de acuerdo para celebrar un contrato futuro. En este caso, pues será la compraventa ante el notario. Pero en este contrato previo o contrato privado, como lo conocemos comúnmente, es importante que las partes asenten en este documento los elementos propios que va a tener el contrato final que celebran ante el fedatario. Ajá. ¿Y cuáles son estos elementos importantes? Bueno, como les comentaba, las personas pues verbalmente pues primeramente se ponen de acuerdo,
pero lo importante es de que todo esto quede asentado en documento. Entonces, en ese contrato de promesa de compraventa, ¿qué encontraremos? Obviamente, primero los elementos de tener bien identificadas las partes, los nombres, de quiénes son la parte vendedora, quién es la parte compradora, sus domicilios, que queden bien debidamente señalados, principalmente, pues obviamente con sus identificaciones oficiales, es lo recomendable. Bueno, el contrato, estableciendo sus reglas en que las partes van a ponerse de acuerdo respecto a la operación, es decir, las cláusulas. Lo importante pues es establecer la identificación del inmueble. Propiamente lo recomendable es el domicilio asentado en el título de propiedad. Segundo, el precio. Ajá. Establecer cuál va a ser la forma de pago. Y miren, aquí por lo general en el contrato previo de compraventa se establece de que se va a realizar un primer pago, lo que muchos pues entienden como es el enganche, el apartado. Pues bueno, es importante establecer ahí el precio y este adelanto, establecerlo de que se da, por ejemplo, y la usanza aquí en la Ciudad de México es de un 10%, es común. Y bueno, ya ese mismo precio y lo recomendable, por ejemplo, la parte compradora es quien lo paga, ese porcentaje de adelantado. Establecerlo como penalización en caso de que no se celebre ese contrato de compraventa. Entonces, en el caso de que haya un incumplimiento por parte del comprador y ya que recibió el vendedor ese 10%, se establece en el contrato generalmente de que ese dinero que se recibió en caso de incumplimiento por parte del comprador, pues servirá de penalización y pues y viceversa, en caso de que sea el vendedor el que incumpla, él tendrá que devolver la cantidad y una suma igual. Ajá, es lo que generalmente se establece. Bueno, ¿qué otra cosa importante y que nos señala la ley respecto a este tipo de contratos? Señalar la fecha en que se celebre este contrato. Por lo general, su servidor establece 60 días, un máximo de 60 días. Esto es muy relativo porque por cargas de trabajo pues no podemos asegurar que a lo mejor la notaría pueda en ese término, igualmente por circunstancias de que se esté recabando la información para la investigación que hace la notaría. Entonces, lo importante es pues tener este plazo prudente por las vicisitudes que pudieran llegarse a presentar, pero bueno, la ley sí es clara en ese sentido que hay que precisar una fecha en que se va a celebrar. Y bueno, ¿qué otro punto importante y para qué este contrato? Bueno, en la práctica les puedo decir que una operación de compraventa se termina hasta la firma de la escritura. Y en esa misma fecha, en ese mismo acto, ya que el notario nos cite en su domicilio, bueno, en el domicilio de la notaría, y igualmente la hora y demás, la cita exacta, día, fecha, que nos llame para firmar a las partes compradora y vendedora, pues miren, honestamente pueden cambiar las circunstancias. ¿Qué tal si ya no quiere firmar el vendedor, llega a una situación de nostalgia y dije, no, siempre no lo vende, además, bueno. O bueno, a lo mejor el comprador pues tuvo situación de que no va a poder obtener los recursos en ese momento y pues bueno, y pensar que ya hayan tenido un compromiso o ya hayan hecho mejor un compromiso las dos partes, ¿no? Por ejemplo, el vendedor pues ya haya comprometido con otras personas adquirir otra propiedad para cambiarse o el comprador adquirió una deuda. Y bueno, si no hubiera ese contrato, pues la situación pues sí sería delicada para alguna de las dos partes.
Entonces este contrato privado pues va a servir para el respaldo para las dos partes y para que haya, en caso de incumplimiento de cualquiera de las dos, pues una penalización. Y bueno, en términos generales es este contexto que puede presentarse de manera general. Hay otras que pueden suceder, pero son las que puedo compartirles y las que pues he tenido la experiencia de vivirlas, ¿no? Y pues lo principal es evitarse problemas. Y como siempre, y como les comenté en el primer video, lo importante es estar asesorado, ir con su abogado de confianza. Como les comento, pues en la misma notaría, el abogado donde se abre el expediente para hacer la operación, su abogado de confianza que puedan tener, a lo mejor que tengan conocimientos en materia civil, principalmente en contratos, o pues como su servidor. Entonces, igual quedo a sus órdenes si gustan que platicamos sobre un caso particular y si los puedo asesorar, pues adelante, ¿no? Bueno, que estén muy bien y un gusto saludarlos. Nos vemos en otro video. Gracias.